Hola, me llamo Aritz de la Era, soy un diseñador de moda de upcycling y en esta serie de vídeos os voy a dar algunos trucos, algunos consejos a la hora de crear un nuevo conjunto upcycling y a la hora de tunear ropa. Dependiendo el proyecto que tengáis en mente, que dentro del upcycling se puede hacer un montón de cosas diferentes, hay que tener en cuenta diferentes cosas. Por ejemplo, si vuestro plan es coger una prenda ya hecha y tunearla, hacerla de vuestro estilo, hacer algunos cambios, lo más importante siempre es una prenda que os quede bien, una prenda que esté en buen estado, una prenda con la que os sintáis cómodos a la hora de ponérosla, pero luego también puede ser que queráis crear algo desde cero. Entonces ahí ya cambia mucho la cosa, porque podéis elegir una prenda que tenga algún defecto y ese defecto no utilizarlo, o sea, cortarlo y utilizarlo para otra cosa, o incluso podéis utilizar cualquier tipo de tejido que no sea ropa. Pueden ser sábanas de niños pequeños, sábanas con estampados, pueden ser cortinas, o incluso si queréis hacer algo más conceptual, algo más escultórico, incluso podéis utilizar cualquier otro material como cartón, plástico o cualquier cosa que realmente le podáis dar forma a vosotros. A la hora de seleccionar nuestras prendas o nuestros tejidos que necesitemos para nuestro proyecto, es muy importante siempre lavarlas, porque hay que tener en cuenta que esta ropa, además de que ha sido utilizada por otra persona y ha tenido una vida, todas estas prendas y tejidos han estado guardadas durante mucho tiempo en un almacén, con humedades, y también es recomendable después de lavarlas darles una planchada, porque sí que es verdad que dependiendo del tejido, con el lavado y el planchado pueden cambiar de forma o incluso pueden estirarse o encogerse. Entonces, antes de que el producto final se nos estropee, mejor testear cómo funcionan las telas antes de utilizarlas. Y siempre es recomendable, pues cuando estás mirando las telas, además de comprar solamente lo que necesites, siempre hay que fijarse bien pues, si las costuras están bien, o si tienen algún tipo de agujero, o si tienen manchas, que eso algunas veces pues, puede ser un inconveniente a la hora de hacer las prendas, pero si es un agujero que está casi en la esquina o es una mancha que está en una zona del estampado en la que no vamos a utilizar, pues al final esas cosas también nos pueden servir porque simplemente pues, ese trozo no lo utilizamos para nuestro proyecto y aprovechamos lo máximo la tela para que el proyecto nos quede bien. Muchas veces para realizar nuestro proyecto de upcycling nos vemos obligados a descoser las prendas o los tejidos o el material que hemos comprado, y muchas veces hay que tener un pensamiento técnico y realmente saber cuándo merece la pena abrir una costura con un cortahilos cortando los hilos, o hay algunos casos, por ejemplo, se ve mucho en los pantalones que tienen ese tipo de costura doble, que descoserla, además de que lleva mucho trabajo, siempre dejan agujeros y deterioran bastante la tela. Entonces hay muchas veces que en estos casos es mucho mejor directamente cortar alrededor de las costuras. Vale, para daros un ejemplo visual, aquí tengo una sábana y un tejano. Esta sábana está cosida con una puntada básica y este tejano tiene la costura doble que os he explicado. Entonces, es mucho más práctico para esta tela cortar los hilos, y es mucho más práctico para este tipo de costura cortar alrededor de la costura. Y una vez seleccionado nuestro material, después de tratarlo y cortarlo y conseguir finalmente los trozos de tejido que necesitamos, ya estaríamos libres para poder comenzar nuestro proyecto sin ningún problema.